2024 ha empezado de una manera absolutamente rentable para la mayoría de inversores que no se han dejado llevar por el miedo. Tenemos al Standard & Poor's 500 un 10% arriba, tenemos Bitcoin un 59% arriba y tenemos incluso al oro un 13% arriba. Ahora bien, no todos son buenas noticias y nos enfrentamos ante un grave problema macroeconómico en los próximos años. Así que en este vídeo quiero desvelarte mi estrategia de inversión y en qué estoy invirtiendo yo exactamente para afrontar la gran crisis de deuda que está por llegar. Es que no hago este vídeo para exagerar la situación a la que nos enfrentamos, pero lamentablemente estamos viviendo una situación de extrema gravedad no vivida en los últimos 150 años de historia. Ahora te voy a enseñar cómo está evolucionando la deuda estatal pública de Estados Unidos, pero aunque estemos viendo datos de la potencia norteamericana, este problema se da en la inmensa mayoría de países desarrollados. Mira conmigo esta ilustración de aquí. Aquí tenemos la evolución de la deuda pública americana desde 1923. Tengamos en cuenta que en 1944-1945, con la Segunda Guerra Mundial, se disparó la deuda americana de 500 billones a 4 trillones, es decir, se multiplicó prácticamente por 9. Pero desde 1945 hasta 1984 se mantuvo estable entre 4 y 3 trillones de dólares en este periodo de prácticamente 40 años. Y sin embargo, desde 1984 hasta hoy ha crecido de 4 a 33 trillones. Y se estima que el 2024 va a acabar entre 35 y 40 trillones. Es increíble que desde 1940 hasta 1980 se mantuviese estable y luego fuese poco a poco creciendo como 1 trillón cada 4 o 5 años y solamente en los últimos 4 años ha crecido 5 trillones. Más incluso de lo que había crecido en los primeros 60 años de inicio de siglo. Y es que incluso aunque ajustemos esta deuda a la inflación y al Producto Interior Bruto, que también ha crecido, vemos en esta ilustración de nuestros compañeros de Visual Capitalist cómo incluso si lo ajustamos al Producto Interior Bruto, en la Segunda Guerra Mundial el máximo que tocó fue del 104% y ya estamos prácticamente en niveles del 115-120% y lamentablemente no para de crecer y crecer, como nos dice Jerome Powell en este vídeo, que nos advierte que vamos por un muy mal camino. Lamentablemente el repago de esta deuda se va a tener que hacer sí o sí y los estados van a utilizar dos técnicas para repagarla. La primera, inflación desmedida, y la segunda, aumento de impuestos de manera directa y de manera indirecta por la inflación. Por eso es de vital importancia empezar a invertir para multiplicar nuestro patrimonio. Y en este vídeo te voy a decir cómo, cuándo y en qué hacerlo para salvarte de esta quema de inflación disparada y de empobrecimiento gracias a la deuda de los estados. Pero antes de empezar viendo los activos uno por uno que yo estoy utilizando y enseñarte incluso el dinero que yo he invertido recientemente en ellos, mira conmigo esto. Instituto Nacional de Estadística Español, del 2000 al 2024, un 75% de subida de los precios de todo lo que nos rodea. Y ojo, esto es solo la muestra oficial, porque la mayoría de la gente, y yo incluido, creo que esto no refleja la subida real de los precios de la comida, de la vivienda, de la gasolina y de todo lo que nos rodea. Pero ahora sí, vamos a ver cómo librarnos de esta quema y de este empobrecimiento. Empezamos con lo que podemos hacer y que está en nuestra mano: invertir. Los tres activos principales que te voy a presentar para luchar contra esta situación que se nos viene encima son las acciones a través de la renta variable, la renta fija y el Bitcoin. Vamos uno por uno a ver qué papel juega cada uno y cómo poder invertir en ellos de manera segura y sobre todo rentable. Las acciones a través de los fondos indexados diversificados mundialmente son, en mi opinión, la mejor estrategia a largo plazo para multiplicar nuestro patrimonio independientemente de que haya inflación, deflación, crisis o cualquier otro problema que nos vamos a enfrentar irremediablemente década a década. Sin duda, las acciones han demostrado multiplicar el patrimonio de millones de ahorradores, y el mío también, y el de muchos de vosotros que me empezasteis a hacer caso hace años también. Hay quien dice que quizá ahora estamos en máximos históricos y que no es buen momento para invertir. Pero déjame enseñarte esto. En esta tabla de aquí de nuestro compañero Charlie Vilello vemos cómo año tras año, prácticamente en todas las décadas, se está en máximos históricos. En 1954, en 1968, en el 72, en el 89, en el 13, en el 14, en el 15, en el 16. Imagínate haber dejado de invertir en todos estos años, en 2013, 14 o 15, porque el mercado ya estaba en máximos históricos. Lo normal que ocurre en los mercados, año tras año, es que se vayan rompiendo máximos históricos y se esté constantemente en máximos históricos. Esto es así sencillamente porque los
los mercados están diseñados para crecer y con la emisión masiva de dinero, que cada vez vale menos el euro y el dólar, las acciones de las empresas cada vez tienden a valer más y más. Por tanto, es normal, lógico y natural que año tras año el mercado se encuentre constantemente rompiendo máximos históricos, y dejar de invertir porque sea máximos históricos es una idea absolutamente estúpida. Ahora bien, yo no quiero simplemente predicar con la palabra, quiero demostrarte que lo que yo explico también lo aplico. Últimamente me he repartido beneficio de mis empresas y he invertido en el último mes más de 100.000 euros en un fondo indexado diversificado mundialmente, como en el que te explico en este vídeo. Esto simplemente te lo muestro para que veas que realmente yo tengo la confianza de que, pese a que en este momento estemos en máximos históricos, en 5 años, en 10, en 15, el mercado valga infinitamente más de lo que valga ahora y mis 100.000 euros se vayan a multiplicar en 10, 15 o 20 años, independientemente de que mañana, el mes que viene o dentro de 6 meses pueda valer un poquito menos por la volatilidad temporal del mercado. Sobre si invertir de golpe, como hago yo cuando tienes liquidez, o invertir poco a poco, siempre hay mucho debate sobre si es mejor una cosa o la otra, pero de esto hay estudios que acreditan que es realmente más rentable, y nuestros compañeros de Vanguard, en un estudio que hicieron que iba de 1976 al 2022, donde en este periodo hicieron más de 10.000 simulaciones, simulando entre invertir de golpe, invertir poco a poco, invertir en un periodo sí y en otro no, vieron que realmente en un 68% de las ocasiones era más rentable invertir de golpe y olvidarse en este periodo de 30-40 años que no andar invirtiendo poquito a poco. Ahora bien, si eres un inversor novato y todavía te da miedo a la volatilidad y estás haciendo tus primeros pinitos en el mundo de las inversiones y lanzándote a invertir tus ahorros que tanto te cuestan generar, mi opinión es que puede que sea mejor invertir poquito a poco de manera dollar cost averaging, que básicamente significa, por ejemplo, si tienes 20.000 euros para invertir y no has invertido nunca, repartir tus 20.000 euros en un periodo de 2 años y hacer aportaciones de unos 800, 1.000 euros al mes e ir poco a poco comprando en este periodo, porque así, si hay volatilidad y justo el mercado cae, pues tú estás comprando también más barato, comprando más caro y haciendo una media de lo que el mercado haga en los próximos 2 años, y poco a poco vas ganando más conocimiento, más experiencia y entendiendo que la volatilidad va a ser parte del camino y perdiéndola el miedo. Ahora bien, si no te da miedo la volatilidad, lo que los estudios demuestran es que a largo plazo es mejor invertir de golpe. Para mí, independientemente de que lo hagas de golpe o poco a poco, lo importante es que te lances a invertir. Y es que pese a que ahora hay ofertas muy buenas en cuentas remuneradas como la de Trade Republic, que te dejo el link aquí abajo, y te dan el 4% anual de interés por tu dinero sin riesgo, el 4% está muy bien, pero mucho mejor están las rentabilidades que ofrecen los fondos indexados a largo plazo. Como vemos aquí, por ejemplo, en los últimos 10 años, el MSCI World ha devuelto una rentabilidad del 11,76%, emergentes del 6% y el MSCI ACWI del 11%. Esto está muy lejos de este 4% que te van a ofrecer las cuentas remuneradas y que solo va a ser puntual mientras los tipos de interés sigan altos. De hecho, aquí estás viendo una simulación en pantalla de cuál es la diferencia a largo plazo entre que tu dinero crezca al 4% o crezca al 7-8% que lo hacen los fondos indexados. Te dejo abajo en la descripción el fondo indexado que yo utilizo y el ETF, y también un vídeo donde puedes consultar cuáles son, en mi opinión, los mejores fondos para 2024. Bitcoin, probablemente el activo de moda de estos últimos meses, y es que no es para menos, pues en estos últimos 12 meses ha arrojado a sus inversores una rentabilidad de más del 140%, devolviendo la confianza y pagando por el estrés sufrido a los que habían invertido en él cerca de máximos históricos en 2020, cuando llegó a tocar los $65.000. Todos aquellos que habéis seguido haciendo DCA y comprando desde los $16.000 que llegó a caer, habéis tenido un gran premio y habréis visto en estos últimos meses rentabilidades y revalorizaciones de vuestra cartera de inversiones muy altas. Pero a mí Bitcoin no me gusta por su revalorización, ni tampoco porque ahora se pueda invertir en él desde ETFs en América de manera totalmente segura. Y tampoco me gusta solamente porque los estados no puedan meter sus zarpas y quitártelo y prohibirte a dónde enviar el dinero o no. Esto es solamente la punta del iceberg. A mí Bitcoin me gusta mucho más por estos motivos que te voy a explicar. La principal razón por la que yo invierto en Bitcoin y pongo mi dinero confiando en este activo es por esta gráfica que ves aquí. Fíjate, cada 4 años se produce un proceso que se llama halving y en el que los nuevos Bitcoin que se emiten se reducen a la mitad.
haciendo que cada vez se emitan muchos menos Bitcoin y por tanto no haya inflación en este tipo de activo. Algo absolutamente contrario a lo que vemos en esta gráfica de aquí, donde vemos el crecimiento y la emisión de nueva moneda, de nuevos dólares, año a año. Y vemos cómo no para de crecer y crecer, teniendo como resultado esto que vemos aquí, la evolución parabólica y exponencial de la masa monetaria en circulación. Y es que, como te decía, en el caso de las acciones, no es solamente que las empresas vayan a ganar más y más y vayan a ser más rentables, sino que es que el euro y el dólar se va a seguir devaluando y eso va a hacer subir el valor de todo lo que es escaso. De hecho, lo podemos ver en esta ilustración de aquí, donde vemos cómo se ha devaluado el poder de compra del dólar y del euro en los últimos 100 años. En el caso del dólar, hemos visto que ha perdido más de un 90% de su poder de compra en los últimos años. Eso quiere decir que lo que antes comprabas con 10 centavos, ahora necesitas $1 para pagar lo mismo. Por tanto, independientemente de que de nuevo Bitcoin también esté en máximos históricos, en un escenario como en el que estamos de deuda disparada y donde a los estados no les va a quedar otra que seguir metiendo inflación para disipar esa deuda, me parece que cubrirse con un activo como Bitcoin en la próxima década y en las próximas 2 décadas es absolutamente inteligente. Y personalmente seguiré dando peso a Bitcoin en mi cartera. Yo creo que una recomendación lógica para poner Bitcoin en tu cartera podría ser entre un 10 y un 20% del peso de la misma. Personalmente, gracias a la revalorización de este último año y medio, mi Bitcoin ha subido bastante y está pesando entre un 30 a 35% en la cartera, dependiendo de las fluctuaciones que hace. No voy a vender porque no quiero deshacerme de ninguno de los Bitcoin que tengo, pero lo que sí que voy a hacer es en los próximos meses, en lugar de seguir aportando a Bitcoin, lo que haré será aportar mucho más agresivamente a la renta variable, como te he demostrado al principio, para que el peso de renta variable suba sobre el total de mi cartera y el peso de Bitcoin baje hasta el 15, 20 y poco por ciento como mucho. La renta fija es básicamente invertir en toda esta deuda que están emitiendo las empresas y los estados y beneficiarnos de ella y no sufrir solo la parte negativa de la inflación. La renta fija es uno de los activos más importantes en el mundo. De hecho, mueve aún más dinero que la renta variable. Mientras que la renta fija son unos 140 billones de dólares lo que se negocia y se gestiona cada año, la renta variable son unos 110. Y el poder de la renta fija es que suele funcionar muy bien en épocas de inestabilidad y crisis, donde hay recesiones profundas y donde las acciones tienden a corregir su valor, la renta fija tiende a dispararse. Y es que, solo por poner algunos ejemplos, mientras que en 1957 las acciones corrigieron un 11%, los bonos subieron un 7%. En 1966 las acciones cayeron un 10% y los bonos subieron un 3%. En el 73 las acciones corrigieron agresivamente un 37% y los bonos subieron un 6%. Y más recientemente en el 2000 las acciones cuando corrigieron un 9%, los bonos se dispararon un 16,6% y en la última crisis de 2008, mientras que las acciones cayeron un 36%, los bonos subieron un 20%, dando mucha estabilidad a carteras diversificadas y permitiendo reducir muchísimo la volatilidad. Pero además de esta estabilidad a largo plazo en las carteras, creo que estamos en una muy buena oportunidad para hacer cierto arbitraje con los tipos de interés. Y es que Jerome Powell ya avisó que habíamos llegado al tope de tipos de interés y que probablemente en los próximos meses, si se continuaba reduciendo poco a poco la inflación, llegarían bajadas de tipos de interés. Y quiero mostrarte qué ocurre a la renta fija cuando se suben o se bajan los tipos de interés. Cuando nos encontramos ante estas situaciones, hay oportunidades muy buenas para ganar dinero con el precio de los bonos. Veámoslo. En este estudio de aquí, de JP Morgan, en su artículo Guide to the Markets, nos explican qué impacto tiene para la renta fija una subida de un 1% en los tipos de interés o una bajada de un 1%, como más o menos se prevé que pueda pasar en los próximos 12 o 16 meses. Bien, nos dice que, por ejemplo, en la renta fija a duración larga, es decir, a duración de 30 años, una bajada de un 1% en los tipos de interés supone una revalorización de un 21% en los bonos a 30 años y una bajada de un 1% en los tipos en los bonos a 10 años supondría también una revalorización del 12% en los bonos a 10 años. Por contra, una subida del 1% supondría una caída del 12% en los bonos a largo plazo. Por esto es por lo que los bonos han sufrido tanto en los últimos 2-3 años cuando vimos la subida tan agresiva de tipos de interés.
Esto lo expliqué con más detalle en este vídeo de octubre, donde expliqué cómo aprovecharse de la hipotética llegada al techo de los tipos de interés y de las futuras bajadas previsibles de los mismos. Desde entonces, los fondos de larga duración de Vanguard de bonos, como los que comentaba en ese vídeo, se han revalorizado ya un 15%, pero si se estabiliza, incluso los tipos siguen bajando, todavía pueden llegar rentabilidades adicionales del 10, 15 o 20% en este tipo de fondos. Y yo la verdad es que no soy muy fan de intentar adivinar qué va a hacer el mercado y qué no. De hecho, yo no me he aprovechado de este tipo de trades porque yo siempre invierto a largo plazo, no intentando adivinar y aprovecharme de situaciones temporales del mercado, porque creo que no merece la pena y que a largo plazo lo más rentable es simplemente fijar los porcentajes de tu cartera y dejarla correr y beneficiarte a largo plazo del crecimiento del mercado. Pero para los que os interese y queráis hacer o intentar hacer un cierto tipo de arbitraje con la bajada de tipos, podéis ver ese vídeo para intentar ver cómo sacar el máximo partido a la inversión en renta fija. Personalmente creo que van a llegar bajadas de tipos y se van a estabilizar a niveles mucho más bajos, por lo que hay bastante oportunidad, y es que con los niveles de deuda tan elevados que hay, estamos viendo situaciones tan impensables hace algunos años como esta en Estados Unidos, donde en 2024 ya se va a dedicar más dinero público a pagar los intereses de la deuda que el que se va a destinar al ejército, en un momento en el que cada vez hay más tensiones geopolíticas y en el que cada vez va a ser más necesario invertir más y más en defensa. Por tanto, si el Estado quiere poder financiar al ejército y quiere poder seguir haciendo frente al pago de la deuda, no le va a quedar otro que bajar los tipos de interés para que el pago derivado de esta deuda desatada sea lo más llevadero posible. Personalmente, mi cartera de inversión se distribuye de una manera absolutamente sencilla. Tengo un 70% de dinero en renta variable y un 30% en Bitcoin. Es posible que me plantee meter en mi cartera parte de oro en el futuro, y si tienes interés más por conocer cómo funciona la inversión en este metal precioso, déjamela en los comentarios. Veo una buena oportunidad en renta fija y me estoy planteando si añadirla o no, pero de momento no la tengo en mi cartera. Espero que te haya parecido útil esta actualización del mercado, ver cómo nos puede afectar esta crisis de deuda, y no te olvides de compartir este vídeo con todo el que le pueda ser útil y darle like bien fuerte y suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo y te dejo aquí con los dos vídeos, donde en uno vas a poder ver los mejores fondos indexados para invertir en renta variable y en otro los mejores fondos para invertir en renta fija. Hasta la semana que viene.